Una fotografía o un vídeo es una ventana hacia una realidad que en su día creamos, y como creadores de esa misma realidad tenemos el poder de utilizar distintas herramientas para crear distintas sensaciones. Hoy, por ejemplo, hablaremos de la profundidad de campo. La profundidad de campo es esa característica que tienen algunas imágenes de permitirnos viajar a través de ella en las tres direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados o en profundidad. Recordemos que una imagen puede tener o no profundidad de campo, pero hoy aprenderemos a gestionarla. Estoy seguro que si os digo esa sensación de desenfoque entre el sujeto y el fondo o entre el sujeto y lo que tiene por delante, os suena mucho más, ¿verdad? Pues bien, a partir de ahora a esa sensación le llamaremos la sensación de la profundidad de campo. Esta sensación se altera jugando con 4 elementos esenciales: la distancia entre el sujeto y el sensor, la apertura del diafragma, la distancia focal que elijamos y también el tamaño del sensor. Veamos cómo afectan cada una de ellas y cómo podemos dominarlas. La distancia entre el sujeto y el sensor de la cámara determinará también cuánta profundidad de campo ganamos o perdemos. Como mucho más nos acerquemos al sensor de nuestra cámara, mucha menos sensación de profundidad de campo tendremos en nuestras imágenes. Por lo contrario, como es lógico, como más nos alejemos del sensor de la cámara, ganaremos muchísima más profundidad de campo. El diafragma son esas palas internas al objetivo que determina cuánta luz entra hacia el sensor de nuestra cámara. El valor de la apertura de nuestro diafragma se determinará con el valor F. Por ejemplo, este vídeo lo estoy grabando a 3,2 F de diafragma. A medida que vamos abriendo las palas de nuestro diafragma, dejamos pasar mucha más luz, a su vez que perdemos profundidad de campo. Os dejaré justo aquí abajo en la caja de descripción un artículo de Wikipedia que explica perfectamente cómo afecta la apertura de un diafragma a la sensación de desenfoque de una imagen. La distancia focal utilizada determinará igual qué profundidad de campo tendremos en nuestras imágenes. A medida de que nos vamos acercando al teleobjetivo, perdemos sensación de profundidad de campo. Os voy a dejar aquí una tarjetita a un vídeo donde explico perfectamente todos los tipos de objetivos que existen, y así podáis entender mucho mejor este punto. Y por último, el tamaño del sensor. Este punto va íntimamente ligado con el punto de las distancias focales. A medida que nuestro sensor es todavía más pequeño, perdemos sensación de profundidad de campo por un efecto llamado el factor de recorte, el cual hablaremos más adelante porque quiero dedicar un vídeo entero a todo este punto. ¿Y cómo puedo yo jugar con la profundidad de campo? Quiero decir, ¿cómo sé cómo puedo combinar estos 4 puntos para lograr más o menos profundidad de campo? Para medir la profundidad de campo tenemos aplicaciones y páginas web dedicadas única y exclusivamente a este concepto, como es el caso de Photopills, el cual os dejaré un link justo aquí abajo en la caja de descripción para que podáis echarle un ojo. De todos modos, vamos a verla ahora. En esta página podremos calcular la profundidad de campo. Empecemos. Determinaremos el tamaño del sensor introduciendo el modelo de la cámara que estemos utilizando, la distancia focal en milímetros, la apertura, la distancia entre el sujeto y el sensor en metros, centímetros, pies o pulgadas, y si usamos un teleconversor o no. Esta aplicación nos regala información sobre la característica que tendrá nuestra imagen y conceptos como la hiperfocal, y dónde empieza la imagen a desenfocarse o a perder profundidad de campo junto al margen de foco que tendremos con esta configuración. Recordar que no siempre podremos abrir o cerrar el diafragma a nuestro antojo. Recordar que esto es una acción que, aparte de conllevar más o menos profundidad de campo, deja entrar más o menos luz hacia nuestro sensor. Si te estás preguntando cómo puedes hacer una foto con poca sensación de profundidad de campo, utilizando por ejemplo un 17 milímetros, pero no quieres acercarte demasiado al objetivo porque se distorsiona tu rostro, a su vez que tampoco puedes abrir mucho el diafragma porque si no entra demasiada luz, si te estás preguntando todo esto, ¡felicidades! Estás empezando a ser responsable de todo tu trabajo. Así que deja un like si crees que te ha gustado, si crees que no, vuélvete a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar y nada más. A suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. ¡Adiós!